Sí, muy buenas tardes. Sí, bien, yo creo que ya estamos listos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana. Y hoy tenemos el placer de ser los anfitriones de una presentación de un libro que publica la editorial Encuentro, que saludo también al director de la editorial, a Manuel Oriol, y a que le agradezco también la confianza en la Fundación para venir a presentar aquí este libro. De la mano de su autor, como no puede ser de otra manera, don Ángel Barahona, profesor de la Universidad de Francisco de Vitoria, y que ha tenido pues, el acierto de acompañarse por dos personas, uno de ellos muy querido por la Fundación también y colaborador de nuestros programas, don Florentino Portero, al que le damos otra vez la bienvenida y nunca nos cansamos de verte, Florentino, o sea que te queremos ver por aquí en cuanto más mejor, porque la verdad es que Florentino, como todos ustedes le conocemos también, siempre aporta, siempre nos ayuda a entender las cosas en su contexto. Y el diálogo, la presentación, pues lo vamos a hacer gracias también y de la mano de Carmen Isolina Egea, creo que lo he dicho bien, y a la que le damos también la bienvenida aquí en la Fundación, también profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, y que va a ayudar pues, a que este encuentro, a que este coloquio pues sea fluido, y yo creo que, bueno, la verdad es que el libro tiene una pinta fabulosa y los autores o el autor y Florentino pues seguro que nos lo van a acercar y nos van a dar todavía más ganas de leerlo. Así que os dejo la palabra y a todos ustedes muchas gracias por venir. Pues muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Creo que esto es un pequeño pero muy eficiente el micrófono. Bueno, yo quería en principio empezar a preguntarle al profesor Barahona, que es un maestro y quería hablarle como tal, y que nos contara un poco cuál es la teoría mimética de Girard, ¿no? Que es la base del libro, y para empezar un poco a situarnos sobre lo que es el libro y introducirnos en él. A ver si puedo hacerlo en un tuit, porque la No hace cosa falta, es... puede ser un poco más largo, ¿eh? Gracias a Dios. Yo empecé a estudiar la teoría mimética hace mucho tiempo, atraído por el primer libro que yo leí de Girard, que era La violencia y lo sagrado. Después contacté con él y a medida que fueron pasando los años iba sacando nuevos títulos muy atractivos y me fui enganchando, ¿no? Y luego toda esa escuela que ha creado en torno a esa figura de la violencia y la relación con lo sagrado, que tuvo sus ecos también aquí en España, en la Universidad de Barcelona, con Sabater, con Eugenio Trías y con un montón de gente, John Juaristi, que lo convirtió en casi su bandera, ¿no? Me empecé a enganchar con ese tema, porque la violencia era un temazo, ¿no? Es lo que nos preocupa a todos, y sobre todo la que es arbitraria, la que no se entiende, o la que es espontánea y parecía que no tenía posibilidades de ser explicada. Y entre su escuela, pues algunos personajes muy importantes que han ido irrumpiendo en la vida filosófica, política, social, etcétera, en muchos sitios del mundo, porque ha tenido una expansión enorme, porque él fue profesor en Stanford y en Estados Unidos tuvo algunos discípulos muy importantes que lo han difundido muchísimo. Y que han sido relevantes en asesorías políticas de partidos en Estados Unidos y en Francia también. Jean-Pierre Dupuy es uno de ellos, que todos sus libros van sobre la guerra, y fue el primer presidente del Comité Ético de Seguridad Nacional sobre Nucleares, y además es académico de la República Francesa. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que decían estos que me atraía a mí? Pues que el ser humano constitutivamente es mimético. A la vez que esta teoría iba desarrollándose, hubo unos cuantos biólogos que se sintieron atraídos por la importancia, intuían la importancia de la mímesis en la hominización. Rizzolatti, Galez, Trevorkian, un montón de ellos, que fueron ellos los que descubrieron el tema de las neuronas espejo, por el que le dieron el premio Príncipe de Asturias. El hombre no solo imita gestos, sino que imita también intenciones, y está siempre observando cómo el otro actúa para replicar ese comportamiento. Si es exitoso o no, eso es secundario. Lo importante es que parece que el otro me dice qué es lo que tengo yo que hacer.
y me ahorra el esfuerzo titánico de arriesgarme a equivocarme y tener que volver a empezar. Pero claro, esa violencia, esa mímesis, esa imitación no es inocua. Si yo imito algo que está en tu territorio y quiero aquello que tú tienes y que ostentas como que aquello que te da prestigio y reconocimiento a los ojos de los demás, no se puede dejar de suscitar el conflicto. O es tuyo o es mío. Sobre todo las cosas que no se pueden compartir, que tienen mucho valor. Porque los territorios al final, como basa en las relaciones internacionales, ¿no? Sudán del Sur, Sudán del Norte, Vietnam, Corea, todo se puede repartir después de guerras civiles interminables. Al final hay una especie de posibilidad de tú te quedas con esto y yo me quedo con otro. Pero las cosas verdaderamente valiosas no se pueden repartir, entonces hay que disputarlas. Y ese es el origen del conflicto humano. Algunos de estos estudiosos empezaron a indagar en los mitos para ver cómo había una réplica permanente en la mitología universal de esta rivalidad que se expresaba en que casi todos los mitos que explicaban el origen de la cultura, los cosmogónicos que se llaman, se fundamentaban en rivalidades gemelares en los cuales uno mataba al otro y generaba un nuevo orden social. Se hablaba casi todos ellos eran de origen neolítico, establecimiento de las ciudades, Caín mata a Abel y funda Noz, Rómulo mata a Remo y funda Alba, Purussia y Prayapati, gemelos. En África está todo lleno como fundamento, o sea, el mito como explicación del fundamento del origen de nuestra cultura. Y eso es violencia asesina, criminal, que empezaron ellos a extender desde la mitología a la historia y encontraron un método de análisis de la rivalidad, ¿no? Y esa rivalidad nos lleva a una guerra. Entonces nos lleva, o sea, esa rivalidad interpersonal nos lleva al concepto de guerra y de conflicto. Claro. Yo diferenciaría conflicto, que es mucho más genérico, universal, etcétera, que sería esa tensión permanente que tenemos, ¿no? De observar y ser observados, reconocer y ser reconocidos. La envidia es mimética, es el origen de los grandes dramas literarios como de los grandes dramas históricos o étnicos, nacionales o internacionales, ¿no? De guerra, que sería la explosión del conflicto ya sangrienta, porque ya no se puede sostener más esa tensión en los límites del toma y daca o de la reciprocidad, ¿no? Sino que vas más lejos. Y ahí es donde te lanzas al abismo de la sangre, de la guerra y de una violencia sin fin. ¿Qué piensa el profesor Portero sobre la guerra y el conflicto? Y ese enfrentamiento, ¿en qué escenarios? Porque ha hablado del escenario físico interpersonal, ¿no? Primero, permíteme felicitar a Ángel por Sí. el libro y de paso felicitar a Manu Oriol por un trabajo editorial realmente extraordinario, que este es el último o penúltimo, no sé si así es 6 minutos más tarde, pero el trabajo de la editorial de Encuentro no es un trabajo ordinario, no solamente por el número de libros que sacan adelante, sino por la coherencia de una línea editorial y por la exigencia de nivel que se ha impuesto. Dicho esto, yo no soy filósofo, no soy teólogo, me dedico al estudio de la política internacional y lo que veo es que sencillamente los estados replican el comportamiento de los individuos. Al fin y al cabo, un estado no es otra cosa que el marco institucional de una sociedad, y una sociedad es una unión de personas. Por lo tanto, sus comportamientos, digamos, pueden ser perfectamente estudiados desde la psicología. De hecho, la especialidad de psicología social va más porque cada vez nos damos cuenta del peso que tienen los comportamientos individuales en el funcionamiento. El término guerra es un término histórico, pero que normalmente utilizamos en un entorno histórico que permite que las guerras tengan un principio, a veces es un acto jurídico, una declaración de guerra, y que concluyen en un acto militar, pero que da paso a un acto jurídico. Hay una rendición, hay unos documentos. Esos documentos determinan unas condiciones que tienen que desarrollarse a continuación. Ese mundo tiende ya a no existir. Y eso se debe en gran medida al avance de la tecnología, puesto que estamos viviendo un tiempo tecnológico. Y desde hace un par de siglos casi todo lo relevante que nos ocurre viene determinado por el efecto de aplicar nuevas tecnologías.
desde que surgió el arma nuclear, que el ser humano utilizó por primera vez en 1945, lo utilizó, me refiero, en un espacio militar, pues sencillamente se ha cuestionado el concepto de victoria. Y al cuestionarse este concepto, entra en crisis el concepto clásico de guerra, que tiene un principio y que tiene un final. Si entre dos estados dotados de arma nuclear no es posible la victoria, solamente es posible la mutua destrucción, entonces el conflicto, la tensión, tiene que desarrollarse de otra manera. Y el término conflicto que utilizamos cada vez más se diferenciaría del concepto clásico de guerra, en que no está muy claro cuál es el principio y nadie sabe cuál va a ser el final. Porque si la victoria clásica no es posible, voy a jugar al desgaste de la otra parte. Y para desgastar a esa otra parte voy a utilizar a terceros. En el argot utilizamos la palabra inglesa proxy. Son conflictos by proxy, donde utilizo, digamos, entornos limitados que son básicamente inestables para mantener una tensión, una pulsión que lleve a la otra parte finalmente a agotarse. Hay toda una historia de este juego que empieza en la Guerra Civil China, pero que sobre todo se va a desarrollar en la Guerra Civil de Argelia y en Vietnam. Que es la manera en que de pronto descubrimos, y esto es, digamos, el núcleo básico del conflicto, que nos lleva de nuevo a repensar desde la filosofía todo lo que estamos hablando, y es que el campo de batalla militar ya no es el campo principal, no es el escenario principal. Utilizamos a los militares en ese juego de desgaste para lograr la más o menos victoria en el campo principal, que es el cuarto de Estado, que es el corazón de la civis, de la gente, de la media comunidad. Cuando sencillamente una familia se harta de que cuando enciende la televisión le cuentan malas noticias relativo a. Y esa familia en un momento determinado consideró muy apropiado que su gobierno actuara en un escenario determinado porque era justo, porque estaban los valores en juego y que por lo tanto se solidarizaban con una causa, de pronto se aburren, de pronto se cansan del espectáculo y dan marcha atrás. Esto, que es, digamos, lo llamativo de este nuevo concepto de guerra, donde la victoria directa no es posible, entonces vamos a una aproximación indirecta, utilizando la clásica expresión de Widelhart, ahora se complica de nuevo con la tecnología en nuestro nuevo entorno que estamos viviendo, que es la cuarta revolución digital. ¿Por qué? Porque a los tres dominios clásicos, tierra, mar y aire, tenemos que sumar otros tres. El cuarto todavía es, digamos, material, que es el espacio. Dependemos de los satélites. Y por lo tanto, si alguien me destruye un satélite, afecta mi capacidad de comunicación, que es mi capacidad de funcionar. Pero los otros dos son más peliagudos. El quinto es el espacio ciber. Y en este momento estamos hiperconectados. Pero el sexto es el más importante de nuestro tiempo, que es el denominado espacio cognitivo. Vamos a poner un ejemplo para poder entendernos. Hemos leído, deberíamos si no haber leído, que en un país que es miembro de la Unión Europea, Rumanía, se han suspendido las elecciones. Esto es un tema delicadísimo y constitucionalmente muy grave. Y está por ver que el Tribunal Constitucional rumano haya actuado conforme a ley o no. Parece que no, que lo que ha ocurrido es una auténtica barbaridad. Pero lo importante es el argumento, es que hay un Estado, un segundo Estado, en este caso sería Rusia, que ha intervenido en la campaña electoral a través de las redes sociales, de la comunicación, modificando el estado de la opinión pública. ¿Esto es una cosa nueva? No, lo acabamos de ver en Moldavia, lo acabamos de ver recientemente en Georgia. En las tres últimas elecciones de Estados Unidos ha ocurrido masivamente. Y ocurrió masivamente en España durante el intento de golpe de Estado catalán por la secesión de Cataluña, donde Rusia intervino de manera muy intensa. Bien, aquí lo que estamos viendo es cómo se conforma la opinión pública. Y la opinión pública es la que nos lleva finalmente a la victoria o derrota, puesto que la opinión pública fuerza a su gobierno a tomar una
decisión o abandonar una decisión previamente tomada. Sí. Estamos entrando, por lo tanto, en la nueva naturaleza del conflicto que nos lleva de nuevo a la filosofía, porque lo que estamos viendo es cómo el individuo actúa o cómo el individuo deja que otros actúen sobre su conciencia. Pero es necesario el conflicto para la creación de... Y aquí es una pregunta. ¿Es necesario que exista el conflicto, más allá de que sea propio del ser humano conforme a las ciencias Necesario no humanas? es nada. Necesario no es comer, nada. Es básicamente comer. El problema es que se da, Sí. inevitablemente. Tú observas a los niños en una habitación disputándose un juguete y ves cómo su naturaleza es inmediatamente competitiva, apropiarse del objeto del otro, no dejarse achantar. Es una cosa que pertenece a la naturaleza humana. O sea, necesario no es, pero se da. Yo le añadiría una cosa, un espacio, un séptimo espacio, si es posible decirlo así, ¿no? Que sería lo que Jean-Michel Augurian llama la psicopolítica, que luego le han plagiado el título Byung-Chul Han, que vende libros como churros, y también ha sacado un libro que se llama Psicopolítica, y es que en el fondo de lo que estamos hablando es de que lo que está en juego es el prestigio, el orgullo, el resentimiento, lo que hay entre en Occidente y Asia, lo que hay entre Ucrania y Rusia, muchas veces es un juego teatral del resentimiento acumulado por agravios históricos. Hay un libro de Pankaj Mishra que habla de cómo Oriente, de alguna manera, lo que está buscando es una revancha neocolonial que vengue el agravio, la humillación sufrida en la colonización británica. Y no se acabará nunca ese conflicto hasta que no se vean resarcidos esos agravios. El problema es que esos agravios no se van a resarcir jamás. Y como la lucha no solamente es en el territorio militar, sino en la comunicación, en la propaganda, en la economía, en el consumo, en la producción de bienes, etcétera, y en la distribución de poder, ¿no?, psicológico, no va a haber nunca un fin para el conflicto. Es humano, está ahí, y lo que pasa es que hay que intentar ver cómo atajarlo o cómo minimizar sus efectos, porque el problema ahora es que una vez que se pone en marcha esto, como decía Clausewitz, y Girard es el que analiza a Clausewitz hasta el final, cuando se pone en marcha esto, solo hay dos opciones: o escalar a los extremos hasta las tinieblas exteriores, o ponerse a hablar. Lo que pasa es que ahora no hay ningún interlocutor válido en este mundo tan plural y tan... La ONU no tiene ninguna función en este sentido, no tiene ni siquiera el poder de convocatoria para decir vamos a ponernos a hablar, porque el hándicap es que el prestigio que te da tener bombas nucleares te da también el poder de llevar tú adelante el parapeto contra el diálogo, ¿no? Es decir, no, es que no estoy dispuesto a escucharte, es que tengo el mismo poder que tú de destrucción. Entonces estamos en una espiral difícil de controlar, ¿no? O sea, lo que la carrera armamentística de los 60 ahora sería una carrera armamentística con en muchos otros escenarios, con muchos otros actores que se han unido a esa batalla, ¿no? Claro, es muchísimo más complejo porque aquella batalla era una batalla básicamente a dos, donde había aliados de cada uno. Era una batalla en un campo de teatro ideológico, eran dos filosofías compitiendo, y donde era muy importante el principio de disuasión, porque ninguno quería inmolarse. Por lo tanto, la disuasión funcionaba y funcionó. O sea, ¿por qué seguimos hablando de Kissinger? Porque Kissinger fue capaz de entender ese proceso y llegar a acuerdos con la otra parte porque ninguno de los dos quería perder ni quería inmolarse. Entonces se llegó a una posición. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Primero, que no es un juego a dos. Segundo, que ya no es ideología en el sentido clásico europeo de lo que es una ideología. Hay por una parte una lucha por el poder en el plano de las tecnologías, quién gana la revolución digital, y otro lado, lo acaba de decir Ángel, es todo el resentimiento acumulado histórico que tiene que ver con el colonialismo y con la hegemonía de unas culturas sobre otras. En estos momentos, el cómo se ejercita el poder pasa por utilizar un montón de proxies y un montón de relatos. Aquí entramos en un tema fundamental de nuestro tiempo. Dos características de nuestras ideas. Básicamente, visto desde Occidente. El mundo es distinto desde Malasia. Uno, los occidentales, por primera vez en nuestra
dejado de confiar en nuestras élites. Durante mucho tiempo, y asumiendo el proceso de la democracia, siempre hemos considerado que había reductos de alta especialidad que requería delegar en personas preparadas para ello. Se acabó. Durante la globalización y por sus efectos, el ciudadano de a pie ha dejado de confiar en esos seres, entre comillas, superiores, y prefiere elegir a gente como ellos, one of us, alguien a quien yo pueda entender. Y por lo tanto se valora que el dirigente sea burdo, maleducado, grosero, mal vestido. Todo eso ahora es activo. O que, como dice, o aparentemente lo es, ¿no? O sea, quiere decir que en el teatro de las cosas aparentemente sea, ¿no? Alguien que hable bien, que hable con conocimiento, está generando involuntariamente una distancia. Porque esa distancia va a ser valorada por quien le escucha como algo negativo. No es como yo. Y las élites me han fallado. Lo segundo es que en un entorno que ya es obviamente relativista, hemos consagrado como cierto que la certeza no existe. Hemos pasado de la verdad a tu verdad, mi verdad. Y si tu verdad, mi verdad son verdades, todo el relato, luego la gestión del relato se convierte en un acto político mayor. No solo en política nacional, que obviamente también, sino sobre todo en política internacional. O sea, un país tiene que gestionar los relatos de otros. Eso lo llamamos ahora elegantemente diplomacia pública. Cómo un Estado se relaciona con la sociedad de otro Estado es un acto oficial, se denomina diplomacia pública, y es básico para defender mis intereses. Yo tengo que convencer a los ciudadanos de otro país que piensen de una determinada manera que es la que me interesa a mí, para sacar adelante mis propios intereses. Ya todo es relato. Por eso ya todo es comunicación y la gestión del entorno cognitivo es crítico en la política internacional. De ahí que se estén alimentando los complejos anticoloniales, porque eso es básico. Es fundamental, uno, reducir el nivel de formación de la gente y compensarlo con esquemas sencillos, llenos de prejuicios perfectamente ordenados. Y así, para determinada escuela, es fundamental que un europeo sienta vergüenza de ser europeo, porque hemos sido colonialistas. Y eso hemos visto es muy malo, eso me han contado. Yo soy muy respetuoso. Pero en la gestión de estos prejuicios es fundamental, no solo en política nacional. La victoria última en esta nueva manera de gestionar la fuerza, la pugna, lo que antes era guerra, tiene que ver sobre todo con el nuevo campo de batalla que es la casa, la familia. Y por lo tanto, el mejor arma es el relato. El arma nuclear es el escudo, que garantiza que nadie me va a atacar. Por eso Irán va a tratar de dar el salto inmediatamente. Pero la victoria pasa por el relato, pasa por la descomposición de la otra parte. Y luego yo añado dos cosas más a este discurso que es fantástico y estoy totalmente de acuerdo. Uno es que ya no es una cuestión de racionalidad, de cálculo de hasta dónde llega nuestra mutua destrucción si ponemos en marcha este mecanismo. Lo que está en ciernes es que si se pone en marcha y no hay retroceso final, la autodestrucción llegará, eso sucederá. Porque estamos entrando en una situación de peligro universal, ¿no? Planetario. En tiempos de Clausewitz se podía tirar un cañonazo y matar a 20 personas, pero ahora mismo, como tienen tantos armas nucleares y como todo el mundo piensa que tiene que golpear primero porque no va a haber un segundo golpe, eso que se llama preemption está en la cabeza de casi todos. Pero a mí viene el problema aquí, ¿no? Y es que eso que podría ser algo que podría pactarse o podríamos seguir hablando como Aaron de disuasión, etcétera, etcétera, ya no va a tener lugar, ¿no? O sea, se me ha ido la idea de lo que quería decir. Bueno. Pero tiene que ver con una pregunta que yo te quería hacer y que tiene que ver cuando ya estamos en el fin del mundo, ¿no? A punto, estamos ahí. Hablas y ahora entiendo del apocalipsis, ¿no? Y hablas en el libro del apocalipsis como esperanza, ¿no? ¿Cuál es esa esperanza?
Espera, que todavía quiero quiero decir que desarrollar la todavía tragedia un quieres poquito hablar. más. Quiero desarrollar un poquito más la tragedia, a ver si me viene la idea, ¿no? Mientras lo trato de definir. ¿Cuál es el problema de la desventaja que tiene Occidente respecto a Asia, respecto a todo esto? Que es un poco por donde van los tiros. Europa, Occidente, está de alguna forma obsesionada con el tema de los derechos, el democraticismo. Esa es su debilidad. La debilidad que los demás observan como algo que puede ser aprovechado como una oportunidad. Cuanto más democrático es Occidente, más totalitario es Asia, África, etc. Por todos los lados hay conflictos de dictadores, pequeños dictadores o grandes tiranos, pero lo que hay es realmente una observación de Occidente de aprovechar esta oportunidad débil, porque claro, en Occidente tú tienes que consultar a las masas, tienes que ser votado, tienes que someterlo a la ciudadanía, a manipularlo o no manipularlo, hasta que se llega a tomar la decisión ha pasado mucho tiempo. Estos no tienen que pensarlo, los países totalitarios no tienen que pensarlo, lo deciden, lo hacen y se acabó el problema, ¿no? Y eso es un punto de debilidad. Luego hay que añadirle otros elementos, aparte del militar o el apocalíptico, para entrar en el tema que tú decías, y es que también está en juego esta especie de explotación alocada del planeta que tiene que ver con el peligro ecológico, el peligro de las pandemias, de la locura de la investigación sin límites éticos, el problema del consumo del capitalista alocado, ¿no? ¿De dónde vas a sacar más recursos, ¿no? Irás como Max a buscarlo a los asteroides, a ver, porque lo estás agotando, etc. Los fenómenos migratorios que están siendo un grave problema, ¿no? Porque como no solucionamos los problemas allí, parece ser que el paraíso se ofrece aquí. Y esa tensión vuelve otra vez a amenazar de forma apocalíptica a la vida planetaria, no solamente a Occidente. ¿Y cuáles son los instrumentos para poder, en ese camino, poder ir hacia un mundo esperanzado, ¿no? Al final también, o sea, no en el mundo buenismo absoluto, sino dentro de los instrumentos que podamos tener, porque efectivamente, bueno, puedes decir que los organismos internacionales han desaparecido como tal, pero ahí están todavía, ¿no? Ahora tenemos el G20 en vez de Naciones Unidas, con unos criterios también, G20, en el cual participa la industria, participan un montón de actores que antes no lo hacían, ¿no? Puede haber esos nuevos escenarios también que no son simplemente físicos, sino cognitivos, en los cuales se genera esa esperanza, ese lugar para la... Yo al principio del libro me meto que muchísimo ayudan, ¿no? con todos estos buenistas y pacifistas que podrían aportar una solución o una esperanza táctica, ¿no? Dentro de este universo estratégico de locura en el que estamos metidos, ¿no? Con Pinker, con Galtung, con toda esta gente. Pero no hay nada más peligroso que el pacifismo. Es una especie de otorgarle la venia al belicista para que la aproveche. Y nuestro pacifismo además es postureo también, porque dentro de ese pacifismo es mientras no me toquen las narices, ¿no? Y cuando tenga que tocármela a alguien, ¿cómo reacciono? ¿Qué mecanismos pongo en marcha? Y es cuando se desata la locura, porque ya no sabes calcular racionalmente o cómo disuadir al otro de que no vayamos a la... Como decía Khrushchev, que es lo que decía antes refiriéndose a Kissinger, ¿no? Decía, ¿qué hubiera ganado yo con habernos destruido los dos, ¿no? Una tesis que está ahí en el fondo, pero es que eso funciona mientras los actores son racionales. Y lo que estamos ahora, y diciendo desde el punto de vista psicopolítico, lo que estoy diciendo es, lo que funciona son las emociones irracionales, el resentimiento, el odio, lo que se ha incoado en la historia de interpretar lo que yo vivo ahora como algo que sucedió porque otro se aprovechó de mí. Eso es difícil de solucionar, es muy complicado. Por eso la esperanza del pacifismo o de un arreglo de la distribución de los bienes más ecuánime o cualquier otra cosa que fuera políticamente disuasoria, no tengo ninguna confianza en ello. No y sé, un mejor uso de los recursos. ¿Qué sabe mal de eso? O sea, estamos viendo constantemente como ¿no? Ya hablábamos, o sea, las guerras, efectivamente, los conflictos no solamente son físicos, sino también son de otro tipo, pero no está, igual que hay un aumento de los conflictos, también una mejor gestión de muchos recursos y de muchos enfrentamientos, ¿no? ¿No pensáis que esto es...? Es muy optimista, Iselina. Yo lo soy, por naturaleza, vamos, claramente. Ya me he acordado de lo que tenía en mente y que se me ha venido. Y creo que es importante.
no es una cuestión ya de actuaciones calculadas, racionales, de coste y beneficio, que es en el fondo lo que proponía Clausewitz, ¿no?, en De la guerra. El problema es que estamos ante una posibilidad, como dice Elber, el de los papeles del Pentágono, de que se desate la catástrofe de forma accidental, no querida, por una mala respuesta, por una mala interpretación de los datos cognitivos y de los datos que él dice, ¿no?, si tenemos que utilizar la tecnología para cualquier reacción y que está en permanente alerta, pues lo que pasó en el misil este que tenía un vector a Hawái que venía de Corea del Norte, y estuvimos a un minuto del apocalipsis y nadie movió un dedo. Entonces, la posibilidad de accidentes, la posibilidad de desastres no calculados, que no están en el consciente de los que nos gobiernan, es tan grande por el tema de que todo lo utilizamos de forma digital y todo lo utilizamos de forma informática y controlamos los misiles de tal, que la cosa se pone muy problemática. Es verdad que hay algunos optimistas, como el almirante Garat, que habla de que por mucho que sean muy destructivos los misiles rusos, apenas podrían destruir una ciudad con menos megatones que la que se usó en Hiroshima, ¿no? Pero para mí ese no es el problema, ¿no?, de ese recurso militar. Trato de responder a tu pregunta, que sería podría responder con carácter general, pero como estamos en Europa, conviene hacer primero un paréntesis. Europa tiene un problema, y es que decidió ignorar la realidad y situarse en un universo paralelo al que hacía referencia un momento Ángel cuando hablaba de los pacifistas. O sea, los europeos hemos llegado al convencimiento de que la paz es un derecho, y que es un derecho consolidado, y que por tanto si nadie enreda, hay paz. Esto es una estupidez elevado a n potencia. O sea, la paz es un logro de la inteligencia y de la voluntad, y es un logro día a día, y el día en que dejas de luchar para que la paz, que no es otra cosa que la ausencia de violencia, al final vas a tener problemas. Pero este es un problema de los europeos, el resto del mundo es normal. El resto del mundo, la gente no dice esas tonterías. Ni es un problema occidental. O sea, en Estados Unidos estas chorradas no las dicen. Es un tema puramente nuestro. Dicho esto, tenemos dos escenarios, a los que también ha hecho referencia Ángel: los actores racionales y los actores, vamos a llamarlos irracionales o de racionalidad alternativa, porque es una racionalidad teológica que es muy complicada. Un actor racional es aquel que quiere sobrevivir, porque para él la vida es importante, para él como individuo y para él como Estado. En estos momentos Estados Unidos tiene un problema muy serio con China, y nosotros tenemos un problema muy serio con China y también con Estados Unidos de otra manera. La posibilidad de llegar a entendimientos está abierta. Evidentemente no es fácil, tampoco lo fue fácil con Khrushchev, pero es posible. Y los chinos te reciben, vas allí, hablas con ellos, sonríen, te hacen medio caso, pero es posible llegar a entendimientos, porque nadie quiere desaparecer, nadie quiere perder. En este entorno sigue funcionando el concepto histórico de disuasión, aunque no ya solamente la disuasión militar del arma nuclear, que es la propia de la Guerra Fría, no. Ahora es más complicado, hay una disuasión comercial, hay una disuasión tecnológica, todo es más sofisticado. Pero es cuestión de inteligencia y de voluntad, y por lo tanto puede ser un logro. Y los chinos necesitan paz. Los chinos necesitan algún tipo de entendimiento, porque saben que si no también pierden. ¿Funciona la disuasión con Al-Qaeda? No, no funciona. Si uno va a Israel, lo primero que te dicen, cuando vas con todos los militares y de gente de seguridad internacional, dicen: no, nosotros estamos en el corazón de una parte del mundo donde la disuasión no funciona. La han ensayado. Les hemos dado consejos bastante absurdos de cómo tenían que hacerlo. No funciona. O sea, con Al-Qaeda la disuasión no funciona. Al-Qaeda acaba de conquistar Siria, que es una estupenda noticia para los jordanos en primer lugar y para los israelíes. Sí. Están muy tranquilos todos de saber que ya finalmente está Al-Qaeda y no esta familia de Al-Assad, que eran muy desagradables. Bueno,
Es que no, o sea, yo no he entendido la reacción internacional. O sea, he de reconocer que me sorprende, me impresiona, o sea, la alegría de la caída de, o sea, quiero decir, entiendo, o sea, es que es un claro, Porque pero tiene un quiero enemigo decir, definido. pero claro, o sea, es que o sea, es un dictador, pero es que mantenía el, sí, por eso, sí, claro, es como, en fin, sí, Tiene sus sí, cosas. sí. Pero el resto del mundo sabe No, que Al total. Qaeda ha ganado Siria Total. y que es un problemón. Y los jordanos tienen que estar gritando porque se les viene encima en estos momentos. De hecho, hay cosas tan divertidas como en Alemania y dicen, perfecto, los refugiados pueden volver a Siria. No, pero ¿cuántos sirios Van a volver a Siria? Claro. Para la nueva oleada de la gente que te viene, ¿no? Pero Europa es así, tiene estas cosas y que hay que verla como es. Pero es importante para nosotros, a la hora de analizar estos casos, entender que hay movimientos normalmente con un fundamento religioso, porque si no hay religión no hay trascendencia, y si no hay trascendencia lo de la inmolación no tiene ningún sentido. Los chinos no se inmolan, no creen en el más allá y no se inmolan porque el más acá es muy importante. Pero para Al Qaeda el más allá es atractivo, y por lo tanto tiene sentido inmolarse. El islamismo como corriente general genera un espacio de conflicto en el que la disuasión no funciona. Por lo tanto, tienes que ir a otras prácticas. Pero esas prácticas tienen un puñetero inconveniente que se nos explicó desde niños porque están en la doctrina de la Iglesia. Y es que la violencia genera violencia. Es decir, si bombardeas Gaza y vaya por delante, no te queda otra. Si jamás utiliza los azatíes de escudos humanos, la responsabilidad es de jamás. Bien, es suya. Pero lo que está sembrando es más violencia. Los niños que están creciendo ahí no están en el ambiente de una escuela española donde todo es tranquilo, es guay, se les enseña a razonar y a respetar al otro. No, crecen en el rencor y en el odio. Por lo tanto, estamos en una situación que algunos administran bien, porque los que están detrás de todo esto están buscando la generación de rencor y de odio como arma final para ese holocausto que en este caso supone acabar con Israel, entendiendo a Israel siempre no como Israel, sino como Occidente en el corazón del Islam. Esto es una cosa que tampoco se acaba de entender en Europa, donde los israelíes son malos y no acaban de entender que es Occidente el que se está siendo eliminado. Esta es, digamos, la sofisticación del conflicto del siglo XXI. Intelectualmente es fascinante, pero que vivimos un poco. Sí, no, es difícil, sí. No sé si... Por eso yo creo que el trabajo de la filosofía es muy importante. Sí, porque no sé. Porque lo que hay detrás es, hay que comprender que lo que hay detrás es todo un artificio antropológico y teológico que es el que marca la pauta. Tanto como por ausencia de Alá como por presencia de Alá, la cuestión de la teología es fundamental. Absolutamente. Todas las culturas se edifican sobre un cimiento teológico. Todas. No conozco cultura que no sea así. Eso marca y determina una manera de entender la vida, la trascendencia y el sentido de todo. Pues yo no sé si queremos que pasemos a... Espera si un alguna segundo. persona quiere... Por eso este libro... Sí, pero... Es que si no, aquí nos ponemos a la tertulia, yo No, creo que tranquilamente. Por eso este libro tiene una segunda parte. Sí, que y es efectivamente. La segunda parte es teológica, Claro, el Apocalipsis. Sí. Entonces, y solamente quisiera decir una palabrita, ¿no?, al respecto. No nos hemos tomado muy en serio, bueno, algunos nos han tomado muy en serio, pero toda la escuela mimética girardiana, desde los expertos internacionales hasta los filósofos de cualquier universidad del mundo, y tiene repartidos por todos los lados, se están tomando muy en serio las profecías bíblicas al respecto, ¿no? La fábula de Noé, por ejemplo, Jean-Pierre Dupuy en La Rue qui n'a pas parlé, tiene 2 capítulos enteros dedicados a qué significa eso de anticipar los muertos de mañana para que no suceda, que sería lo que es esa profecía anticipada o evitar que se autorrealice, ¿no? Y ahí es donde la teología entra a decirnos una palabrita, ¿no? Y es que el Apocalipsis es una cosa muy seria, ¿no? Cuando tú lees el libro del Apocalipsis o los propios microapocalipsis que aparecen en los relatos evangélicos o toda la tradición profética, uno se da cuenta de que ese anuncio hay que tomárselo muy en serio.
No porque no es una cuestión entre Dios y los hombres, como diría el Islam o el fundamentalismo cristiano americano, sino entre los hombres, hombre con hombre, que es la disputa, la rivalidad, la reciprocidad permanente, que es cómo funciona nuestra teoría de la justicia, ¿no? Repartir, dar, ser ecuánime. La justicia, en el fondo, es la primera parte de la violencia, porque nunca puede ser satisfecha y siempre es reivindicativa y siempre deja insatisfecho al otro y genera un agravio posterior para el futuro. Entonces, por eso en los microapocalipsis dicen es una cuestión de entre los hombres que no llegan a un acuerdo, porque no pueden llegar a un acuerdo, porque lo que les puede es su instinto de supervivencia y piensan en el otro siempre como una amenaza que está ahí en ciernes y que hay que resolverla por la violencia. Y como decía Florentino antes, que es un lema marxista en el fondo, es lo que dice el manifiesto, ¿no? La partera de una sociedad sin violencia es la violencia. No, eso es mentira, la multiplica, ¿no? Entonces, el único que pone un parapeto a que ese desarrollo exponencial de la violencia pueda controlarse es el amor al enemigo, es el poner la otra mejilla. Eso suena muy utópico, demasiado religioso, pero es que, como dice Girard, estamos en una tesitura de la historia en la que se nos ofrece un trato sórdido, o la reconciliación o la nada. Suena muy apocalíptico, pero tampoco el apocalipsis es apocalíptico, porque el apocalipsis es una oportunidad. La oportunidad de que la humanidad no se entienda como individuos, como etnias, como naciones, como grupitos, sino que se entienda como humanidad. Solamente cuando nos pongan contra la espada y la pared, los hombres reaccionan. Claro, evidentemente el apocalipsis es una necesidad. Pero no una el necesidad... propio apocalipsis que nosotros creamos. Claro, el que nosotros creamos es una cuestión humana, totalmente humana, demasiado humana. No tiene nada que ver Dios con esto. Como decía Bernanos, el problema del ser humano no es el sufrimiento, que nos escandaliza, es la libertad, que no la entendemos. Es difícil de gestionar. Difícil de gestionar. Pero es verdad que un Hiroshima o un Nagasaki, que ya es la prueba contundente de que ante la presión de la historia podemos llegar a ser tan animales, tan irracionales, tan emotivos o tan calculando maquiavélicamente que el fin justifica los medios, porque eso es lo que hizo en el fondo nuestro querido presidente americano cuando decidió Truman tirar las bombas sobre Hiroshima, ¿no? El cálculo de cuántas víctimas provoco, pero cuántas salvo de que sigan matándose. Ese cálculo maquiavélico está ahí en ciernes, hasta el punto de que, vuelvo a repetir, ¿no? La única alternativa que se ofrece a cómo parar esa escalada exponencial en este momento actual, ¿no? Es la conciliación. Pero solamente es posible en tanto en cuanto la humanidad se entienda como humanidad, es decir, que lo que está en juego es el planeta entero. Que ya no es, o sea, el argumento de Khrushchev, ¿no? O el argumento de Kissinger, que ya no podemos jugar con estas cosas, no podemos jugar, es que no estamos hablando de bombitas o de misilitos que destruyen una ciudad o lo que sea, es que hay tanta gente que tiene bombas nucleares, hay tanta gente que está explotando el planeta a lo bestia en esta carrera loca por los minerales raros y por la guerra digital, hay tanta gente que está jugando a destruirse en el orgullo de decir yo me destruyo, pero es como el que mata a la mujer, ¿no? Ni para ti ni para mí, en la ideología esta tremenda del machismo que mata sin... Ni para ti ni para mí, te mata a tus hijos. ¿Cómo es posible que haya eso? ¿Es una paranoia? ¿Es una enfermedad psicológica de un individuo concreto? ¿O la humanidad está concernida en colectivo con esta idea de que si ahondamos en este sinsentido de la vida, en este resentimiento permanente, no podamos encontrar otra solución más que autodestruirnos, que es el suicida? El suicida está castigando a todos los demás, matándose a sí mismo, ¿no? La humanidad es singular. Eso es. La gente no se concibe como parte de una unidad, sino de un conjunto de culturas que no son compatibles. Y mientras esta idea esté vigente entre mucha gente y que mucha gente esté alimentando esta idea de determinados entornos culturales, la conciliación no está en la gente. Y ese es el gran problema. Pero yo Por creo... eso es un tema filosófico. La Eso gran es. batalla es explicar, somos una unidad. No hay más civilización que la humana. Estamos ordenados en culturas, pero pertenecemos a una unidad. Y eso no es, si eso no se acepta, el conflicto está asegurado. Ese es el punto. La batalla que verdaderamente tenemos es con la educación.
¿no? En vez de generar monstruos resentidos, como le están enseñando en todas las escuelas, ¿no? Como dice Pankaj Misra en China, en la India, etcétera, de que el mal lo hemos heredado de estos animales bárbaros que nos invadieron. Si no hay una reversión educativa que diga, señores, que estamos en un momento en el quicio de la historia, estamos en el abismo, ¿no? Vamos a tomarnos en serio un nuevo tipo de educación que ponga sobre la mesa que la realidad del apocalipsis es posible, no, absolutamente posible, para poder tomar una decisión realmente realista, ¿no? Es decir, vamos a intentar evitarlo. Y frente a esto estaría la humanidad. Frente a esto estaría ese concepto de humanidad que es religioso. Él dice muy bien, Florentino, que en un mundo relativista cultural en el que cada uno se siente descendiente del rey Sol y, por supuesto, autónomo e independiente de todos los demás y sálvese quien pueda, poder decir, no, es que no lo puedes enfocar así porque estamos en un gran riesgo en este momento. Entonces, suena como muy catastrofista, pero el catastrofismo es la puerta del realismo, ¿no? Entonces, el realismo es aquello que nos puede llamar la atención sobre la necesidad de conversión que tenemos. Y aquí viene el punto, ¿quién ha ofrecido eso, no? Y bueno, Gandhi es este hombre que se quedó fascinado por el Evangelio porque, y lo dice en una frase muy potente, ¿no? Si seguimos con este toma y daca, esta ley del talión, esta reciprocidad permanente, ojo por ojo, diente por diente, mañana todos ciegos y desdentados, ¿no? Y decía, ¿cómo nos han dado cuenta los cristianos de que lo que dice Cristo no es un sermón buenista, sino una revolución cultural, ¿no? De que o aprendes o alguien te enseña a que el otro es alguien para ti que te reclama en su otredad, ¿no? Ser tenido en cuenta, ser cuidado. Y que es verdad que lo que puedes buscar es que de vuelta tú también seas para el otro, ese otro absolutamente inapelable que es la humanidad, o estamos perdidos, ¿no? Entonces, por eso tú antes ibas a preguntar y te hemos cortado sobre ¿y cuál es la esperanza, no? Bueno, creo que al final estáis siendo mucho más positivos que yo. La humanidad y el concepto. Yo tengo esperanza. O sea, yo creo que el apocalipsis tiene que suceder, pero no es el final. Es la antesala. Algo que está anunciado, que está profetizado, pero como dice Noé, llora conmigo los muertos de mañana, pero no han sucedido todavía los muertos de mañana. Tenemos que hablar de los muertos de mañana. El tema es dónde, ¿no? Porque la ONU no es el lugar, ¿no? Los BRICS están como alternativa, tampoco, esos están obsesionados con la venganza, o sea, con la revancha, ¿no? Neocolonial. El tema tal vez sea de nuevo volver a proponer el Evangelio sin toda esa parafernalia que le envuelve de prejuicios, etcétera. A lo mejor. ¿Dónde se propone eso? ¿Cuál es el espacio, el foro? Yo creo que la educación, debido a que no tenemos escape frente a esa no alternativa, o la reconciliación o la nada. Ahora, ciertamente es un boca a boca, un rostro a rostro, es muy modesto, es persona a persona, hablar. Sí, nuevos lugares de encuentro, ¿no? Eso podríamos es. hablar. No, tú no crees en los lugares de encuentro, Florentino. No, sí. ¿Sí? O sea, yo lo que creo es que las maneras con las que hemos venido trabajando se han quedado anacrónicas, como es normal. Eso es. O sea, para los historiadores la única constante es el cambio, evidentemente. Por lo tanto, que hay que adaptarse a un nuevo tiempo, no tengo ningún problema. Es muy complicado encontrar un historiador que sea optimista. Que si lo ves, que es un... Sí, es que no estudia historia. Sí. Tenemos desesperanzados. La esperanza es básica y sobre todo hemos salido de situaciones mucho peores. Mucho peores. El problema es que cuando las cosas van bien durante un tiempo, la gente pierde un poquito la cabeza. Como las empresas, cuando empiezan a ganar que no tienen coste. empiezan a cometer errores. Con las personas es lo mismo, ¿no? Entonces llevamos demasiado tiempo disfrutando y hemos empezado a olvidarnos de lo básico. Porque el día de estos descubrimos el Mediterráneo. Entonces, bueno, esperanza toda. Bueno, esto es la frase de Macron del otro día, ¿no? En la cual decía que teníamos que dejar de ser herbívoros para ser omnívoros, ¿no? A los europeos. Que teníamos que darnos cuenta de que teníamos que avanzar hacia volver a ser omnívoros. ¿No? Es la idea. A pesar de que lo ha dicho Macron, vale, que no estamos... Tenemos aquí un tema ya. Macron tiene sus problemas. Básicamente que es un enarca y los franceses están hartos de narcas. Sí, o sea,
Bueno, estira sí. el cuello más que el gallo francés. Sí. Y los franceses no están ya para mucho Sí. con gallo con el cuello estirado. Por otro lado, Macron, os recuerdo, estudió filosofía, no estudió economía Sí, ni no, derecho. sí. Es filósofo y no era malo. Y por otro lado, conviene recordarte que viene de la Compañía de Jesús. Sí, eso también. Luego, ha hecho sus cosas y sobre todo pues, tiene cierta capacidad para cambiar de opinión, cosa que no está muy bien. Es muy normal en un filósofo porque es muy riguroso, pero en política estos cambios de opinión son a veces muy preocupantes. En cualquier caso está al final de su carrera política y no hay por qué hacer leña de la roca. Y está intentando enderezar un poco las cosas también, ¿no? Ha intentado enderezar. No, o sea, vaya por delante. Los tres últimos presidentes de Francia han intentado que Francia despierte. Sí. Y ninguno lo ha conseguido. Básicamente porque los franceses están más preocupados por ellos que por sus nietos. No estaría de más que los franceses pensaran un poquito. Es que no tienen nietos, tienen una, Sí, claro, sí, tienen eso una también, natalidad sí. en decadencia Eso total. Eso tiene mucho que ver. La demografía es otro de los grandes temas apocalípticos, Sí. ¿no? Esta decadencia total de la demografía. Hasta el punto de que yo creo, dicen algunos, yo creo porque lo he leído, no porque yo lo sepa, que uno de los motivos por los cuales tenía tanta urgencia Putin en meterse en este tinglao es por el problema demográfico que tiene Rusia. Y fíjate tú, si lo hubiera hecho dentro de 10 años no tendría levas suficientes como para mandar al frente, por eso recurre a Corea del Norte y todas estas cosas. Para compensar. Sí, no sé si hay alguien que quiera... Tengo una pregunta, sí. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Que tiene un micrófono para que se grabe. No sé quién pregunta. Sí. Bueno, que muchas gracias a los dos, a los tres, por esta ponencia. Yo quería preguntar dos cosas rápidas. Uno, ¿dónde está el límite entre esa búsqueda de la conciliación que dice y caer en el buenismo europeo? O sea, ¿dónde está la línea divisoria entre el buenismo suicida y ese poner la otra mejilla, o no sé cómo ha dicho, que hay que buscar en política internacional, que cuando hablamos de los bombardeos de Gaza, digo, ¿esto qué parte es, no? Que pueden ser que son necesarios probablemente para defenderse, ¿no? Y luego, si acaso no hay culturas incompatibles entre sí, y esto lo estamos viendo mucho con el tema migratorio en Europa. Gracias. Yo creo que no sé, empieza tú sobre Yo con solo el... pienso que la democracia, como decía Chesterton, es lo que tenemos. Y aprender a ceder es fundamental. Como no aprendamos a ceder, y ceder significa renuncia y sacrificio. Desde el punto de vista económico, o sea, controlar un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si, como decía el Papa Francisco, ¿no? y ha estado con Macron hace 2 días, si todo lo que invertimos en industria militar, porque empiezo el libro haciendo un análisis del SEPRI y de lo que se ha ido estudiando respecto a lo que es el incremento del PIB en gasto militar en todo el mundo, que se ha disparado, que es una bestialidad. Si se dedicase, vamos, una décima parte de lo que se está invirtiendo en gasto militar para crear industrias en África o en Asia o mejorar las condiciones sociales, o etcétera, realmente no habría ni problemas migratorios, ni problemas demográficos. La tensión en la que se vive ahora estaría minimizada. Para eso hace falta ceder en los beneficios, ceder, o sea, en no ganar tanto dinero, en controlar las multinacionales, que son impías. Impías quiere decir que no tienen piedad, ¿no? Y que a duras penas los políticos logran controlar, porque en el fondo son títeres de ellas, ¿no? Entonces, eso se puede solucionar. O sea, no soy optimista porque los poderes, el egoísmo es tan potente que es muy difícil de controlar. Pero yo creo que la democracia tiene esa posibilidad de jugar con ceder, con apaciguar las inversiones que solo producen beneficios para nosotros y descubrir que si no producimos beneficios ecuánimes para toda la humanidad estamos perdidos, ¿no? Entonces, no sé. Ha hecho usted 2 preguntas muy interesantes, que se las agradezco. La primera, el buenismo no va a negociar con otras culturas porque previamente se ha aprendido y por tanto no hay ningún problema. Tengo una situación tan divertida de que en nuestro entorno hemos llegado a una interpretación del feminismo, digamos, ya un poquito singular, pero al mismo tiempo quien defiende estas posiciones, con toda la
literatura sobre el género, que es más complicado, al mismo tiempo acepta que a la mujer en otros países se la maltrate. Y además considera que si nosotros lo criticamos, estamos actuando como colonialistas de nuevo o neocolonialistas, porque no respetamos la autonomía de cada cultura. Es decir, que es ilícito que en una cultura a una mujer se le hagan barbaridades. Por lo tanto, no hay problema con los comunistas, ya se han perdido y ya se han metido. El diálogo sería entre un occidente, digamos, revitalizado, fiel a sí mismo. Y evidentemente las negociaciones son muy complicadas, que duda cabe. Por otro lado, no se negocia entre culturas, sino entre estados. Y un estado occidental puede no compartir el punto de vista de otro estado occidental. Segundo, culturas incompatibles. Las culturas no son algo cerrado y cada cual lo vive como considera. Dentro de Occidente tenemos muchas maneras distintas de entendernos. Y dentro del Islam, que sería el instrumento de la cultura más problemática, hay interpretaciones totalmente distintas. Hay un montón de musulmanes que viven en sus países de origen o entre nosotros, que son gente perfectamente normal, perfectamente integrada, etcétera, etcétera. Es muy cierto que el Islam tradicional es incompatible. Pero ese Islam tradicional también podríamos hablar del Levítico. Sí. Pues el Levítico a lo mejor alguien dice, bueno, y estos somos nosotros, claramente. El Levítico es el Levítico, es un documento de un tiempo histórico de una cultura determinada. No se nos ocurre aplicarlo hoy, ¿no? Y jamás la Iglesia Católica ha dicho que hay que aplicar el Levítico ni leer la Biblia al pie de la letra. Si hay una encíclica fantástica que nos enseña a leer la Biblia en clave metafórica. En ese sentido, el libro de Génesis es tan moderno porque sus metáforas son formidables, son extraordinarias. Entonces, evidentemente con los islamistas no tenemos nada que hablar, sinceramente, nada es nada, porque no es posible tender puentes, pero hay todos los musulmanes con lo que es perfectamente fácil. Y no digamos con otras culturas, el mundo hinduista, por ejemplo, el mundo budista, no hay ningún problema. Dentro de eso, el mundo hinduista, hay ahora corrientes de carácter nacionalista que sencillamente matan cristianos y musulmanes, y lo entienden perfectamente, y no están muy interesados en hablar, pero hay otro hinduismo que es perfectamente posible. Las culturas no son cerradas, y hay negociaciones entre individuos y entre estados. No sé si hay otras. Sí, ahí. Sí. Muchas gracias. Yo quería volver a incidir también en ese idealismo y pacifismo europeo, que bueno, en realidad quizá venga un poco de Wilson, de Estados Unidos, aunque ahora allí pues por la Guerra Fría hayan cambiado un poco. ¿Qué les parece la tesis de que en realidad sería sostenible, pero el fallo crucial es que se han olvidado del resto del mundo? Es decir, como en el siglo XX, sobre todo al principio, el mundo era Estados Unidos, Europa y poco más, pues pacificamos eso y dijimos, bueno, ya está, el trabajo ha terminado. Y entonces el problema quizá no sería tanto que la ideología esa no funcione, sino que nos hemos olvidado de que queda todo el resto del mundo que tiene todos esos problemas del rencor colonial y todo esto, y entonces por eso, al haber creído que ya estaba el trabajo terminado, pues estamos fracasando de esta manera, pero que si, por ejemplo, hipotéticamente, o bien desapareciese el resto del mundo, o bien el resto del mundo adoptase esa idea, pues que tal vez podría funcionar. ¿Qué les parece eso? Tiene que ver también con la idea tuya de democracia, ¿no? Hasta qué punto es exportable o no el concepto de democracia y lo que estamos hablando. Y si efectivamente llega a todo el mundo a ser democrático, hasta qué punto, ¿no? Es la idea un poco. Podríamos todos estar en felicidad y compañía, ¿no? Los intentos de exportar la democracia no han funcionado. Democrático no necesariamente, sino pacifista más o menos. Una injerencia, a lo mejor. En principio una injerencia, ¿no? Yo creo que la única oportunidad que tiene la humanidad para poderse poner a reflexionar, parar, es vernos contra la espada y la pared. Una amenaza real, apocalíptica. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestros rollos cada uno, mirando siempre a nuestro ombligo y pasando olímpicamente de los problemas que suponen los demás. Por eso Trump es American Fest, ¿no? Y todos están así. Modi está la India Fest, Sí. y a los demás que les den. Solamente si hubiera algo, no sé, una tontería, ¿no? Una amenaza extraterrestre, nos lograríamos a lo mejor a lo sumo poner de acuerdo. Pero sin esta broma, ¿no? Si viéramos realmente que estamos dañando de forma irreversible al planeta, o que la amenaza nuclear es inminente,
o que esta locura que se desate no la podemos controlar, a lo mejor sí, hay alguien que decida, vamos a sentarnos. Pero Bueno, si no, sí. mientras podamos seguir alienándonos, comprando cosas, mirando para otro lado, pensando que las amenazas todavía no son inminentes, que podemos sostener un poquito esto, porque el emigrante nos trae la ayuda para nuestra crisis demográfica, y vayan apañándose cositas aquí y allá y poniendo parches. Los parches no curan el cáncer, pero calman la herida. No sé El problema es que hay que afrontar el cáncer. La pregunta es si tuvimos un casi apocalipsis, ¿no? Que fue el COVID, ¿no? Hasta qué punto el COVID nos sometió a todos en un momento determinado a una amenaza externa, incapaces de gestionar, y ya fuera Estados Unidos o la isla Guayana, y ahí sí que es verdad que se produjo en determinados sitios, no en todos, pero sí que es verdad que hubo el mundo científico, por ejemplo, de las ciencias naturales, por la ciencia médica, se produjo una colaboración mundial, ¿no? Excepto obviamente China y en algunos lugares, pero sí que hubo datos, por ejemplo, y nosotros probablemente seamos el resultado de eso, ¿no? Los vacunados. Somos el resultado de esa colaboración mundial con la intención de sobrevivir. Es un buen ejemplo, ¿no? sí. O sea que, no sé qué piensas. Creo que ya... Sí. Aquí hay otra palabra y también hay... Ah, vale. Maite. Y también hay un micrófono, ¿lo tiene ahora? Ya lo tienes tú. ¿Habla ella o...? Sí, lo Tira, tiene tira. él Bueno. y luego... Brevemente, hablando del sexto dominio, la guerra cognitiva, quería preguntarles por Israel y la guerra de Gaza. Y es, conectando con las cuestiones apocalípticas y sobre las razones teológicas, estratégicamente, ¿quién ha vencido en esta guerra, la guerra de Gaza? ¿Y qué consecuencias va a tener para Israel? Utilizamos la expresión guerra de Gaza, en realidad es un capítulo menor de un conflicto mucho mayor, que tiene que ver con la reorganización de todo Oriente Medio. Básicamente es una guerra civil intraislámica que afecta a Israel porque está ahí, en perspectiva islámica, donde no debe estar. Los judíos consideran que hace 3.000 años que habéis conquistado Jerusalén, algún derecho tienen, pero esto es una opinión de los judíos israelíes que no es compartida por muchos de sus vecinos. Ahora, podemos hacer un análisis como por estrados. En lo que es la relación de los islamistas palestinos, no de los palestinos, sino de los islamistas palestinos, Hamás, con Israel, sencillamente Hamás ha echado un pulso muy fuerte a Israel y lo ha perdido. Lo ha perdido en el corto plazo. El desastre para Hamás es realmente monumental. Sin embargo, hablar de victoria israelí supondría que tenemos que disociar el campo militar del campo político. O sea, políticamente Israel ha ganado tiempo, pero su relación con los palestinos no ha mejorado. Por lo tanto, la expectativa de resolver el conflicto más bien se ha alejado que se ha acercado. Es más, en Israel ya no se habla de solucionar el conflicto. El conflicto ya no tiene solución. Por lo tanto, nadie, o sea, la idea de dos estados, un diálogo, un acuerdo, no existe. Israel ha decidido que tiene que vivir sin resolver ese problema. Si le damos un poquito más, lo que vemos es que jamás era un vínculo dentro de una cadena más o menos orquestada por Irán, en el sentido de que Irán era el elemento más fuerte de la cadena. Irán, Siria, Hezbollah, Hamas, más los hutíes en Yemen, más algunos grupos en Irak, que actuaban de manera concertada. Este bloque no es un bloque meramente anti-israelí, porque Israel para ellos es una anécdota. Es el bloque que plantea las dos pugnas fundamentales o los dos ejes que pivota esa parte del mundo. Islamismo, no islamismo, lo que llamamos islam moderado, que no que sea moderado, es que no es islamista, y chiíes frente a suníes o, si se prefiere, persas frente a árabes. Ese
ese eje lo que intenta es descabezar el conjunto del bloque árabe-americano, donde Israel es instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque Israel es la garantía de seguridad de los árabes. Si uno escucha televisión española, puede tener una idea un poquito singular de cómo funciona el mundo. Pero guste o no a la prensa española, Israel tiene como únicos socios importantes en el mundo a los árabes. Después a los norteamericanos. Los socios de verdad son los árabes. Y los árabes solo confían en Israel, en menor medida en Estados Unidos. Básicamente porque comparten problemas y por tanto necesitan unirse. Y el socio fuerte es Israel. Entonces, el aislar a Israel de Occidente, el provocar una revuelta de la calle árabe contra Israel, supone levantar a la calle árabe frente a sus gobiernos, que son aliados de Israel. Esa es la operación que hay detrás de la guerra de Gaza. Entonces, bueno, sencillamente Israel, que lo ha entendido, la televisión española quizá no, pero Israel que lo ha entendido, lo que ha hecho es no limitarse a Gaza. A continuación ha atacado el Líbano y ha descabezado Hezbollah. Se ha llevado a 4.000 oficiales de Hezbollah por delante. Ha descabezado Hezbollah. A continuación ha atacado Siria, ha ocupado más provincias de Golán, ha destruido sus capacidades de armamento químico, ha hundido la flota siria y ha bombardeado un montón de posiciones militares. Y además ha atacado a Irán, ha destrozado su capacidad de defensa antiaérea, ha destrozado su industria de armamento y ha atacado algunas posiciones básicas que tienen que ver con el proceso de nuclearización. Por lo tanto, para Israel, en todo momento, esto no era un tema israelo-palestino, era un tema con Irán. Razón por la cual hoy Israel es más popular en el mundo árabe que antes de la guerra de Hamas. Porque ha golpeado a Irán, ha golpeado a Siria y ha golpeado a Líbano. ¿Esto es bueno? Bueno, esto es regular. O sea, el resultado es que Al-Qaeda ha ganado Siria. Bingo. O sea, Israel ha hecho lo que tenía que hacer, sí. Si yo fuera consultor en Israel, les hubiera aconsejado que hicieran lo que han hecho. ¿Eso resuelve el problema? Hombre, ha resuelto un problema durante un tiempo, que es Irán. Si Irán dentro de 2 semanas comunica que tiene arma nuclear, a lo mejor no estamos tan contentos. Pero Irán, en estas circunstancias de humillación y derrota, solo le queda el arma nuclear. Por lo tanto, en lógica estratégica, Irán necesita, que es el libro de este señor, el cómo se va ascendiendo hacia los extremos, Irán se siente abocada ahora a demostrar que es fuerte porque tiene capacidad nuclear, es decir, tiene escudo. El arma nuclear es el escudo, básicamente. Y necesita un escudo ante Israel. Entonces, si Irán se dota de arma nuclear y Al-Qaeda conquista Siria, hombre, las cosas han salido bien dentro de lo que cabe. Y ahí están los relatos que van a surgir, naturalmente. Eso es. Están los históricos, los míticos y los actuales, naturalmente. Y ver cómo las grandes potencias se posicionan. O sea, en un momento determinado, cuando Israel va a atacar Irán, Israel le pide a Estados Unidos la capacidad para atacar el programa nuclear, para impedir lo que puede ocurrir dentro de 2 semanas. Y Biden le dice, mira, en campaña electoral esto no es oportuno. La campaña electoral en la democracia tiene mucha importancia. No le ha valido para nada, no la ha perdido. Pero a Irán le ha valido. Tiene todavía el programa nuclear firme. En estos momentos ya Trump empieza a hablar de que quizá sería oportuno dar el golpe de gracia ya. Porque lo que le están diciendo los técnicos es, oye, Irán tiene el uranio enriquecido ya. Lo que tiene es lo que se llama en el argot weaponizar. Es decir, ese material fisible, introducirlo en una cabeza, la cabeza introducida en un misil. En el momento en que Irán, en un desfile, nos presente el misil con la cabeza, ya sabemos por quién. En ese momento ya todo es mucho más complicado. Entonces, el propio Trump ahora empieza a hablar de quizás momento de dar ese golpe. Si lo hacen o no lo hacen, yo no lo sé, no soy adivino. Pero, digamos, una brillantísima operación militar como la que ha llevado Israel ha tenido como resultado que los objetivos inmediatos han sido destruidos
pero eso no nos lleva a poder afirmar que el escenario siguiente sea mejor. Ese es el añadido filosófico. Estos son ciclos. Sí. Ahora paran porque se han quedado sin armamento, sin apoyos, porque quieren preservar su programa nuclear, pero cuando se repongan volverán otra vez a justificar la necesidad de... Un amigo común que tenemos, que es Mario Schneider, ¿te acuerdas? Que nos escribe muchísimo y nos habla. Él lo decía, dice, si estos son ciclos por los cuales estos ataques sistemáticos contra Israel, que son más bien postureo, etcétera, es para que Israel destruya y ellos vuelvan a reconstruir otra vez, apoyándose en las subvenciones europeas, en las ayudas externas, etcétera. Pero saben que no hay ninguna posibilidad, que son títeres en un teatro mucho más grande. Pero son ciclos. Ciclos. Ahora paramos porque no tenemos, cuando tengamos volveremos otra vez a golpear. Es como los niños que se hacen los chulitos y lo que decíamos antes, que en lo colectivo, como en el duelismo individual, la psicología es la misma. Creo que sí. Perdón. Muchas gracias por toda la exposición, ha sido fantástico. Siento que esto no se oiga por 2.000 personas, sería maravilloso. Y yo quiero hacer una pregunta al historiador y al filósofo. Al historiador, ¿cómo ve que la situación, la imagen actual de Israel, tan deteriorada en todo el mundo, porque es en todo el mundo, si ve algún futuro de que eso revierta? Y al filósofo, si sería posible definir la violencia como una maldición o como una necesidad cuando hay que defender al bien inerme y hay que utilizarla. Gracias. La imagen de Israel está muy dañada en Europa, por razones que hemos expuesto, está muy dañada en el mundo islámico más allá del mundo árabe, por ejemplo en Indonesia o en Malasia, que son los países con mayor población islámica. El mundo árabe es pequeñito en comparación con el Islam asiático, porque allí han comprado un elemento clave del relato islamista, y es que Israel es un ente ilegítimo cuya existencia se debe únicamente a la voluntad imperialista occidental. Y nosotros hemos plantado ahí esa seta. Y esa seta no tiene ningún problema. Es un relato falso, pero es un relato. Y ese relato pues, lo ha comprado el Islam general en Asia, que es mucha población. Más allá, no creo que los chinos estén muy preocupados, y hay un montón de chinos en China, ni que los indios estén particularmente preocupados por este tema. Más bien, en India y China están preocupados por el Islam, y por lo tanto ahí no hay esa preocupación. Hay una enorme admiración al acto militar, a la capacidad tecnológica y militar israelí. Lo que sí es evidente es que en la medida en que Israel está en el ámbito occidental, los que están en contra de Occidente por distintas circunstancias no van a apoyar a Israel. Entonces China va a jugar otra carta porque le interesa. India juega a marcar distancias porque no se fía un pelo de Occidente. De hecho, el nacionalismo hinduista indio desprecia a Occidente y teme a China. Y no se acerca demasiado a Occidente porque sabe que somos una decadencia absoluta. Y por lo tanto dice que no puede ir de la mano de estos tíos que son gente imprevisible, flojita y cambian de opinión de uno para otro. Por lo tanto, con buen criterio los indios marcan distancia de nosotros. Por lo tanto, Israel evidentemente está pagando un precio muy alto, lo saben. ¿Cuál es digamos, la circunstancia básica de Israel? Que como no tienen alternativa no pueden preocuparse. Claro. O sea, o se inmolan o dejan que otros les desaparezcan, permiten el juego gramatical, o resisten. Y ya se sabe que resistir pues, es problemático. Es humano, están ahí aguantando. Y por ahora pues va funcionando, pero lo tiene muy complicado. O sea, la idea de que Israel sobreviva 20 años es una idea muy optimista. Lo lógico es que desaparezca. Y la mayor vulnerabilidad de Israel no está fuera de sus fronteras, como sabes.
pero ¿no te parece que está habiendo un cambio también en este tema? Entre otras cosas, por las decisiones que ha habido con la... Claro. Sí, o sea, durante un tiempo se congela. Claro, pero ahora, por ejemplo, con toda la introducción, o sea, la reintroducción de los ortodoxos en la comunidad, mucho más en el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, por eso, pero quiero decir que lo están, o sea, que hace 10 años ni se nos hubiera ocurrido pensarlo. El actual gobierno de Israel es un gobierno que genera escándalo en la mitad de la población. Sí, pero están consiguiendo el... Sí, claro. Sí. En guerra Sí, Claro, es un por tema eso. orwelliano. Sí, Mientras sí. tengas el enemigo ahí dentro, nos quedamos calladitos, pero en cuanto desaparezca, sí, nosotros conocemos bien a Israel. Sí. Y respecto a lo que tú decías, hombre, yo evidentemente, en teoría, claro que creo que hay guerras justas. En ese sentido soy tomista, ¿no? Claro que hay, pero yo creo que ya no hay ninguna guerra justa. O sea, en las últimas intervenciones del Papa Francisco está permanentemente trayéndonos a colación a Juan Pablo II y de todas sus proclamas en la ONU y en todos los foros internacionales diciendo no hay guerra justa, nunca jamás la guerra, nunca jamás, porque al final siempre mueren los inocentes. Entonces, por lo menos hay que poner el grito en el cielo de que no hay ninguna guerra justa, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista teórico, claro que la hay, ¿no? En el sentido de que no puedes dejar que... O sea, yo por mí sí que optaría por la postura del siervo de Yahvé, si fuera yo solo el único que es reclamado a morir para dar la vida a otro o para no entrar en guerra con otro. Pero si lo que está en juego es mi familia, tengo una responsabilidad. Mis hijos, mis nietos o lo que sea, yo no puedo decidir por ellos. Entonces, desde el punto de vista teórico, la guerra justa tiene su justificación, valga la redundancia. Es complicado. Pero yo pienso como el Papa, ¿no? Que no hay ninguna guerra justa en este momento, porque todo es una locura colectiva donde solo mueren inocentes. Tenemos una última pregunta ahí, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por la charla, la verdad es que está siendo muy sugestiva. Y a mí cuando han hablado de la reconciliación, posible o no actualmente, me ha venido a la cabeza un poco el mundo del siglo XVI, XVII, la guerra de religión, que el agotamiento les llevó a un punto en el que estaban obligados a ceder y hablar. Pero hoy en día ese punto de agotamiento implica que no va a quedar nadie para ceder, ni para hablar, ni nada. Entonces, la pregunta es como doble, que se me ocurre. Si veis que ese punto está llegando en el que el liberalismo, yo es que pienso que ahora mismo es el liberalismo desbocado lo que estamos viviendo, y se ha quedado a lo mejor sin ese otro para mimetizarse, como diría Girard. Y ha llegado a un punto de vanidad, como a los romanos les pasó en su momento, que se quedaron solos en su mundo y cayeron. ¿Creéis que es posible que estemos llegando a un punto, no sé si punto apocalíptico, me gustaría que no, pero un punto civilizatorio clave porque hay una civilización que ha llegado al culmen y ya no queda otra en la que fijarse? No me he traído la bola de cristal, pero la pregunta es compleja para resolver así en un tuit, no lo sé. O sea, yo creo que en este momento de la historia, como dice Jean-Pierre Dupuy, tenemos que ponernos en lo peor. La única postura sensata desde el punto de vista de la reflexión filosófica es pongámonos en lo peor. O sea, que los muertos están ahí ya, están ya llamando a la puerta, ¿no? Y pongámonos a pensar en tratar de evitarlo. Entonces, no es una cuestión de que alguien tome conciencia, mi civilización tome conciencia de la responsabilidad que tiene en la historia, sino de todos, ¿no? Pero solo sucederá eso si hay un acontecimiento que nos afecte a todos. Mientras solo afecta a un territorio, afecta a un Estado, afecta a un no sé qué, no hay posibilidades de conciliación o de llegar a un acuerdo planetario, ¿no? Con lo cual la amenaza es muy seria. Ponerse en lo peor no es ser catastrofista, es tener un punto de realismo para poder llegar a un acuerdo, ¿no? No creo en los pactos, no creo en soluciones fáciles, pero sí creo en que o sea, cuando una familia se ve apretada por unas deudas, al final reclama que todos le ayuden a pagarla, ¿no? Y yo creo que la humanidad en ese sentido puede llegar a tener ese tipo de conciencia en un momento determinado. Pero tiene que verse presionada contra las cuerdas. No sé si te he respondido. No sé. ¿Tú, Florentino? Sí. Muchas preguntas. Claro. Vamos a ver si puedo, en un tiempo relativamente breve,
algunos parámetros. En un tiempo histórico muy, muy breve, hemos hecho 3 revoluciones industriales y hemos empezado la cuarta. Eso ha supuesto que, en comparación con el resto de la historia del Sapiens, hayamos generado una riqueza brutal en un tiempo brevísimo. Y esa riqueza brutal ha afectado a todo el planeta. Lo que llamamos globalización es un producto occidental. Nosotros hemos globalizado, hemos enviado nuestras empresas, hemos deslocalizado nuestras empresas, hemos generado clases medias en otras partes y hemos facilitado que en otras partes su propia ingeniería, siguiendo la nuestra, haya generado desarrollo. Y nos encontramos un montón de países ya con clase media y creciendo por encima del 5%. No nosotros, evidentemente. Eso nos lleva a 2 situaciones. Una, el mundo, por una parte, se ha encogido, porque los ingenieros nos han interconectado, pero por otro lado, ha crecido en términos políticos porque hay muchos más actores. Cuando usted ponía el ejemplo de la guerra de religión, eso era una parcelita pequeñísima del mundo, que es una península que se llama Europa, la península del continente grande que se llama Asia. Y era una cosa entre nosotros, y nos parecía que eso era la historia mundial, pero éramos nosotros. Ahora realmente hay historia mundial, porque los otros, que antes estaban más o menos en el neolítico, un poquito avanzado, ya son actores y tienen ordenadores y tienen ingenieros y por lo tanto están generando riqueza. Hay muchos más actores. Por tanto, cuando hablamos de situaciones críticas, tenemos que disociar. Podemos llegar a tener un problema con Pakistán, por ejemplo, que es un país rarito con armas nucleares. Pero con otros países podemos tener conflictos, pero esos conflictos no nos tienen por qué llevar a una situación patosa. En ese sentido, la política internacional se ha hecho mucho más compleja. Segundo problema, como usted hablaba de liberalismo. Claro, ante esta generación de riqueza y ante el efecto de la globalización, un solo mercado en el planeta, el tamaño de las empresas ha cambiado. La revolución industrial ha afectado a la talla. Yo tengo una talla más grande que tenía antes, porque las empresas han ido creciendo. Ahora ya toda empresa es multinacional, porque toda empresa tiene que ser capaz de actuar en un mercado global. La empresa que no es multinacional no tiene recorrido, sencillamente. Y algunas de ellas son más importantes, más grandes, más influyentes que la mayor parte de los estados, salvo 2. Y claro, eso cambia el panorama. ¿Eso quiere decir que el idealismo está en crisis? No, que está en crisis es el Estado, porque el Estado no tiene tamaño. Nosotros hemos visto, sobre todo las personas un poquito más mayores que usted, cómo las empresas de ingeniería en España se han ido fusionando hasta tener unas pocas que son multinacionales. O hemos visto cómo los bancos se han ido fusionando hasta que hemos tenido 3 que son realmente grandes. Bueno, el problema es que los estados que tenemos son del siglo XIV en algunos casos. Eso ya no sirve. Por eso, en el caso europeo, estamos tratando de crear un Estado europeo, con muchas dificultades, evidentemente. Pero el tamaño cuenta en un entorno global. De esa manera que las empresas históricas o se han transformado o han desaparecido, los estados históricos o se transforman o van a dejar de ser relevantes. Porque ya no son última instancia de toma de decisión. Las claves del Estado, el concepto de soberanía, está en la base de todo el proceso político que esta señora nos podía explicar. El único problema es que los estados ya no son soberanos. Por lo tanto, todo el edificio jurídico que está en la base de la convivencia está en ruina. Un Estado no es capaz de echarle un pulso a Google, ni por aproximación, pero ni por aproximación. Es más, un Estado tiene depositado todo su conocimiento en Google, en Amazon o en Microsoft. Estamos bien, ¿no? Bueno, no es un problema, quiero decir, no es un problema siempre y cuando lo admitamos. Claro. Quiero decir, o sea, no es un problema siempre y cuando tú seas el maestro, o sea, el que eres el que mandas en la decisión y que sepas los límites de lo que haces. O sea, esta es la cuestión, ¿no? Porque efectivamente lo que tenemos son instrumentos de trabajo con la industria y con el ciudadano que se corresponden a otra época. O sea, esta es la cuestión, ¿no? De seguir lo que dice Solina, entonces, evidentemente, los estados unidos unos con otros tendrán la capacidad de marcar un nuevo equilibrio con las empresas. En ese sentido, el
todo lo que estamos viviendo de manera problemática es el éxito del liberalismo. O sea, gracias a eso hemos generado toda esta riqueza que nos obliga a transformarnos. O sea, toda la revolución industrial se lleva por delante todo. El modelo industrial, el modelo corporativo, la estructura social y los sistemas políticos. Ningún sistema político va a sobrevivir. O sea, todos tendrán que transformarse o por vía de reforma o por vía de revolución. Pero ninguno va a sobrevivir. Porque simplemente la realidad son otras. Tendremos que hacer otra manera. Algunos sobrevivirán dejando de ser democracias. Otros dirán que son democracias, pero no lo son. Y otros directamente serán dictaduras. La democracia es por invernadero. Y no todas las sociedades merecen una democracia. Hace falta una sociedad de cierta talla para poder disfrutar de la democracia. Y luego hay una cosa que hay que dejar al margen, y es una pincelada, ¿no? La religión no cuenta para nada, eso es nada más que una especie de parapeto, excusa o razón para mover a las masas y gestionar la emotividad colectiva, porque no es verdad que haya conflictos religiosos. Como él ha dicho muy bien, el Islam nos aclara, no es una cuestión de judíos y musulmanes o cristianos y musulmanes, ni tampoco en la cita que tú has hecho de las guerras de religión. Hay un estudioso americano que se llama William Cavanaugh, El mito de la violencia religiosa, que habla muy claramente de lo que pasó en Europa, ¿no? O sea, el emperador español estaba aliado con nada más y nada menos que con los luteranos más recalcitrantes de Alemania. Y Francia, la católica Francia, aliada con la reina de Suecia, que era el éxtasis del luteranismo. Eran todo intereses políticos, económicos, territoriales, política, que se usa como excusa a lo religioso porque fanatizas a las masas y parece como que tienes un ejército gratis dispuesto a dar la sangre. Pero no ha sido más que una especie ¿sabes?, de parapeto. No, realmente yo trato de eso, ¿no?, de eximir a lo religioso, de operarlo en el análisis de los conflictos, porque no es verdad. No es una de las variables que pueda ser determinante de la... No. Es más bien mímesis, psicología, economía, etcétera, y trapicheos políticos que otra cosa. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, y muchas gracias a la Fundación por habernos acogido, ¿no? Y muchas gracias por el libro, que al final, y por la editorial, que al final consigue que estas cosas salgan, que es un trabajo de artesanía. Muchísimas gracias a todos por venir aquí también. Esta tarde.